Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y el motivo de este video es para que, por un lado, podamos hacer un pequeño repaso de todo lo visto hasta aquí en la materia de geografía de cuarto. Y por otro, para poder desarrollar un nuevo tema que tiene que ver con los movimientos anti-globalización. Pero antes de hablar del nuevo tema, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta acá. En un primer momento estuvimos viendo qué tipo de capitalismo nos encontramos en la actualidad, un capitalismo financiero. Estuvimos viendo un texto que hablaba de 3 tipos de capitalismo. Ahora nos encontramos con el capitalismo financiero, estaba el comercial y el industrial. Esos dos se van sumando en la historia y donde no solamente ahora tenemos comercial e industrial, sino tenemos el financiero. También lo que estuvimos viendo en diferentes ejercicios es que en este mundo actual tenemos diferentes tipos de estados. Estuvimos viendo los estados liberales, estados bienestar, estados monárquicos, estados democráticos, dictaduras, diferentes tipos de estados modernos que tienen que ver en cómo se van organizando en diferentes partes del mundo y qué tipo de estados llevan adelante en los diferentes países. También estuvimos viendo cómo llegamos a esta globalización actual, cómo se va construyendo esta globalización y tuvimos como referencia lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial con el comienzo de la Guerra Fría entre 1947 y 1991. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial quedan dos potencias, digamos, en el mundo donde se van a disputar el poder y donde se le va a llamar Guerra Fría, que por un lado va a estar los Estados Unidos bajo un orden económico capitalista y por el otro lado la Unión Soviética, lo que sería Rusia, bajo un orden económico comunista. Si ven, van a tener grandes influencias en diferentes partes del mundo. Esta gran Guerra Fría se va a terminar ya por 1990, donde el que cae derrotado va a ser la Unión Soviética y donde va a cambiar su ordenamiento económico para transformarse en un país capitalista. Lógicamente el gran ganador va a ser Estados Unidos y a partir de 1990 hasta el día de hoy tenemos esto que se llama la globalización. Digamos, el mundo se globalizó y donde preponderantemente el orden que pondera es el orden capitalista. Si bien quedan países que tienen un ordenamiento económico comunista, podemos hablar de China, podemos hablar de Vietnam, de Corea del Norte, de lo que sería Cuba. Esos países no van a tener la fuerza que tuvieron en un momento como fue en la Guerra Fría. Eso fue, por un lado, lo que tiene que ver con la globalización. Por otro lado, en el tema económico, ya por la década del 70, en plena Guerra Fría, se va a empezar a dar otro tipo de alternativa económica tras la no respuesta que empieza a dar del sector capitalista lo que sería el estado de bienestar. El estado de bienestar, a partir de 1970, con la crisis del petróleo, va a entrar en crisis y la respuesta ante esa crisis la va a dar en las políticas neoliberales, que significan el libre mercado, donde el Estado no regule tanto la economía, sino que se corra, y donde va a dejar que el mercado fluya. Este tipo de modelo económico se va a consolidar lógicamente en 1990, cuando comienza esta globalización y se derrota a la Unión Soviética en esta guerra armamentística, queda derrotada y queda el mundo globalizado con una política preponderantemente neoliberal. Lo que estuvimos viendo también son las características, después de 30 años de globalización neoliberal, cuáles fueron las consecuencias que se fueron dando a nivel mundial. Bueno, tenemos una gran concentración de empresas donde se produjeron monopolios, donde una empresa controla casi todo el mercado, o pequeñas empresas en unión, en sociedades, controlan gran parte del mercado, que se llaman oligopolios. Podemos ver también que se va a dar un rol del Estado, donde en algunos aspectos, algunos países van a controlar más la economía, van a ser más proteccionistas, y por el otro lado van a haber estados que van a dejar que fluya el libre mercado. Tanto sea en los países más desarrollados, tanto sea lo que es Estados Unidos, Europa, o un sector de Asia, como es Japón,
Y por otro lado, el sector más, digamos, capitalista, que tiene que ver justamente con el libre cambio, que también se puede dar en los países más tercermundistas, como es la región de Latinoamérica, África y Asia. En esta globalización actual también surgen otro tipo de potencias, como en el caso de China, como el caso del sudeste asiático, donde van a ser países que van a empezar a surgir como potencia y van a querer un lugar no solamente entre Estados Unidos y Europa, sino también ellos van a querer resurgir. Otro que resurge es Rusia, pero ya con un ordenamiento económico distinto, capitalista, y donde ya el mundo no se va a ver como bipolar, como era en la Guerra Fría, sino va a ser multipolar, donde vamos a tener, hasta en la actualidad, este tipo de potencias donde se van a disputar el mercado hasta el día de hoy. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la globalización hasta el día de hoy? Primero, que produjo una mayor desigualdad de los que más tienen y los que menos tienen. Ha crecido 10 veces desde 1970 hasta en la actualidad. Las diferencias y las desigualdades quedan muy marcadas en el mundo. Y por otro lado, otro factor que está generando mayor preocupación tiene que ver con la contaminación ambiental debido al consumo, a la producción a través de la energía eléctrica y la energía a través del combustible del petróleo, donde se contamina cada vez más, produciendo el efecto invernadero en el planeta, y donde lógicamente esta situación genera que ciertos sectores de los diferentes lugares del continente empiecen a cuestionar este tipo de política de globalización neoliberal. De ahí surge el tema nuevo, que es justamente de lo que les estaba hablando en un principio, que son los movimientos antiglobalización. ¿Qué son los movimientos antiglobalización? Bueno, es un movimiento heterogéneo. ¿Qué significa? Que está compuesto por diferentes lugares, diferentes organizaciones no gubernamentales que no tienen nada que ver con los gobiernos, organizaciones sindicales, está compuesto también por agrupaciones ecologistas, indigenistas y también destacados intelectuales, donde van a conformar una crítica muy fuerte de estos 30 años de globalización neoliberal, donde se va a cuestionar principalmente, primero, que no haya una alternativa que no sea solamente el pensamiento neoliberal, que haya otro tipo de pensamiento, volver quizás a un estado de bienestar, el rol del Estado. También se va a cuestionar la desigualdad en el mundo, porque hay tantos países pobres, porque hay países que son muy ricos y porque dentro de cada país hay desigualdad, sociedades muy ricas y lugares mayoritariamente donde hay sectores de mucha pobreza, y también la preocupación de lo que es el cambio climático. Lógicamente que este movimiento antiglobalización no solamente es un movimiento que critica, sino que tiene ciertos objetivos y que tiene dos tipos de miradas. Por un lado están el movimiento antiglobalización, que quieren un cambio radical del sistema económico así como lo conocemos en la actualidad, y también están los otros que son alter globalización, que quieren algo alternativo dentro del sistema capitalista que vivimos. Los objetivos son bastante ambiciosos, proponen realizar cambios en la organización económica, social y política del mundo. Quieren limitar el poder de las empresas, especialmente de las multinacionales, no generar estos monopolios, democratizar un poco más el mercado, democratizar estas instituciones económicas como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la intervención del Banco Mundial, que en muchos aspectos ha generado daño en los países principalmente periféricos. Otra de los objetivos es perdonar la deuda externa a los países más pobres que no pueden pagar porque su pobreza es extrema y porque su economía no puede avanzar en este mundo globalizado, donde la concentración está en los países más desarrollados y donde los países periféricos quedan como afuera de este ordenamiento mundial. Esta organización, así como se conoce, está compuesta también por diferentes organismos de diferentes partes del mundo
y la utilización o la forma de comunicación tiene que ver propio con la época actual que vivimos a través de las redes sociales para elaborar campañas, para generar foros de debate, para generar encuentros de manifestaciones en diferentes tipos de lugares o en diferentes regiones del continente, así lo amerite, y donde ponen fuerte hincapié en lo que está sucediendo en el mundo actual. El movimiento antiglobalización viene a ponerle un freno a toda esta construcción de lo que veníamos viendo anteriormente, de cómo es este mundo actual de la globalización. Bueno, hasta aquí los dejo. Espero haber sido claro en los conceptos. Recuerden que todos estos temas que estoy hablando, después de ver el video van a ver los puntos principales. Les pido por favor que los copien en sus carpetas, porque así ya tienen una idea, digamos, más general, complementándolo a través de este video, para que ustedes lo puedan tener. Quizás en el próximo video lo que vamos a ver es cómo se conforman estos movimientos antiglobalización, quiénes son estos grupos, porque hay diferentes grupos que van componiendo grupos importantes, pero eso lo vamos a ver en la próxima grabación. Así que bueno, espero haber sido claro y nos encontramos en la próxima grabación. Cuídense y nos mantenemos en contacto.